Antes de comenzar, queremos pedirle a todos los asistentes que dejen sus teléfonos apagados en silencio o modo avión, además de informarles que la salida de emergencia se encuentra en el mismo lugar por donde ingresamos. Y el punto de encuentro de emergencia es en el patio Gales de nuestro establecimiento. Muchas gracias. Estimados docentes y estimados estudiantes, tengan todos muy buenas tardes. A nombre de nuestro electivo de lectura y escritura especializada, le damos la más cordial bienvenida al primer seminario titulado La Última Clase, que en esta versión se enfocará en dar a conocer la experiencia como docente y persona de un profesor a quien hemos elegido por lo que representa para nuestro querido IRI. En esta oportunidad hemos invitado al profesor Mr. Mauricio León, el profesor de lenguaje y filosofía de nuestro establecimiento. Para iniciar la jornada, el Mr. Néstor Morales, profesor de la asignatura, se dirigirá a ustedes para dar una bienvenida. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al electivo de lectura y escritura especializadas. Estamos muy contentos de tener visitas, ¿no? Porque tenemos muchos alumnos de tercero medio, cuarto medio, pero tenemos un curso entero que viene a disfrutar del primer seminario que organiza este electivo. No es simple para nosotros haber organizado esto, los chiquillos han hecho todo. Por lo tanto, cada una de las cosas que van a suceder acá, que son cortitas, son muy significativas para nosotros. Así que les rogamos a nuestros invitados e invitadas poner el máximo de atención. Al final pueden hacer preguntas y sobre todo aplaudirles mucho a los chiquillos y al míster que van a estar conversando con ustedes. Las instrucciones de seguridad son muy sencillas. El punto de emergencia está en el patio Gales. Si hay cualquier emergencia, guarden la cama y bajamos por las escaleras. Hace mucho calor, lo siento mucho, pero no funcionan los aire acondicionados. Intentaremos hacer lo mejor posible. Si alguien necesita ir al baño, por favor sale en silencio por el sector lateral a mano derecha de ustedes. Así que, sin más, los dejo con los alumnos del electivo de lectura y escritura especializadas. Agradecemos las palabras de Mr. Néstor. A continuación, dejamos con ustedes la charla más actual de Mauricio León, de la asignatura de filosofía, lenguaje y comunicación. ¿Qué significa? Se hace una exposición sobre un tema determinado y para muchos tiende a ser, no sé si fome, no es la idea, pero seguramente cuando ustedes entren al mundo universitario se van a encontrar con una realidad donde van a ir a diversos seminarios y básicamente es la misma dinámica. En este caso, yo voy a hacer mejor no voy a parar, pero es un profesor hablando sobre un tema determinado. En este caso se me preguntó a mí si es que podía, yo obviamente podía hacerlo, no tenía ningún problema. Pero la idea es que hagamos como un pequeño compromiso. Muchas de las cosas que voy a hablar acá eran cosas que también voy a hablar en el último día de clases, ¿sí? En nuestra despedida. ¿Por qué? Porque básicamente la temática del último día o la última clase de mi vida es la misma que para ustedes. Es decir, mi última clase con ustedes es muy similar. Les quedo ciertos lineamientos que a mí me parece que son importantes poder seguir entre ciertos contenidos, y la idea es que también trabajemos en base a un diálogo un poco más amigable. Si bien la charla está pensada para alumnos de tercero y cuarto medio, bienvenidos sean los alumnos de séptimo a participar, no está enfocada tanto para ustedes, ustedes acá son partícipes de pasar un poquito calor, ¿sí? Pero de todas maneras espero que de alguna otra manera les agrade. Entonces, de manera sencilla, ¿qué es lo que tenemos que conversar hoy? La última clase de mi vida, así yo lo planteé. La última clase. La última clase para mí es un concepto que es muy bonito y cuando yo me preguntaba cómo poder iniciar esta clase en realidad, decía y conversaba con el chiquillo, ¿qué pasa después de esta última clase? ¿Yo me muero? ¿Nos morimos todos? ¿Ustedes siguen vivos? ¿Qué ocurre?
Y en relación a eso, una de las primeras premisas que logré entender es que quizás yo iba a morir. Es decir, mi última clase, o cómo sería mi última clase sabiendo que yo mañana no estoy. Y en relación a eso mismo pensé que el último día de clase era un tanto similar. Es decir, yo muero. Voy a desaparecer de su vida para ustedes, como ustedes van a desaparecer de mi vida. Que es algo normal, es algo entendible. Quizás es un tanto fantasioso poder pensar que no, es que nosotros vamos a estar juntos toda la vida. No, mentira. ¿Sí? La realidad no es tan así. La realidad es que ustedes salen y se desligan. La realidad es que yo salgo y me desligo. Pero de todas maneras estamos acá un poco para ponerle un poco de gana a ambas cosas. Y me empecé a preguntar sobre la muerte, sobre la dinámica de morir. ¿Qué yo les puedo enseñar sabiendo que el día de mañana voy a morir? Y para eso creo que decidí contar un poco de mi experiencia personal, porque en realidad pudiese perfectamente hacer una clase, ¿sí? Como que la que ya tuvimos sobre el existencialismo y la importancia de la muerte para el sentido de la vida, pero preferí abordarla desde otro lugar que tiene que ver con mi relación con la muerte. Y a partir de ahí dije, ¿qué cosas yo les puedo enseñar para aquellos que todavía, afortunadamente, no tienen relación con la muerte? Espero que sea la gran mayoría. Y aprendí dos cosas. La primera de ellas es que hay que aprender a querer a las personas. Sería lo primero que trabajo. Mi primera relación con la muerte fue el primer año de universidad. Mi mejor amiga, que tenía la edad de ustedes, compañero de tercero o cuarto medio, falleció de leucemia. Recuerdo que la última vez que apagué yo el celular fue aquella vez, y se lo prometo. ¿Sí? Antes los celulares duraban 3 días, 4 días, 5 días la batería. No había necesidad de apagarlo, o es que uno no se quedaba en realidad sin batería. El celular siempre tenía batería. Y a mí me gustaba siempre tener el celular con batería, que nunca se me apagase porque me gustaba estar conectado. Y curiosamente esa mañana, después de dar una prueba a la universidad, donde yo me desconecté absolutamente para enfocarme en la prueba, rumbo allá a mi casa, habiendo dejado a mis amigos de lado porque ellos iban obviamente a celebrar que habíamos tenido una prueba muy importante, yo llamo a mi mejor amigo, hola, ¿cómo estás? Bien, la verdad, ¿qué vaya a hacer hoy día? Y él me dice, ¿no sabes qué pasó? Y yo inmediatamente entré en razón. ¿Sí? Mi mejor amiga, estando en Santiago, había fallecido. Creo que desde ahí estuve mucho, pero mucho tiempo sin apagar el celular. ¿Por qué? Porque cuando lo prendí empezaron a llegar mensaje. Infinito preguntándome a mí, que yo obviamente era uno de los mejores amigos, si es que era verdad o no. ¿Qué es lo que me cuestiono en relación a eso? La poca posibilidad que uno tiene para entender que quizás esas personas no están. La última vez que yo viajé y visité a esta persona en Santiago, ella me había dicho que en realidad ya se estaba acercando un poco a la religión. Nosotros en ese entonces éramos muy ateos, muy lejanos a la religión, pero esta persona llevaba aproximadamente unos 2 años, ¿sí? En esa situación. Y resultaba que al momento de ella estando tan aburrida porque estaba todo el día hospitalizada, nos llamaba a nosotros de repente. Y en realidad nosotros le hacíamos el quite. ¿Sí? Es decir, como que, de nuevo llamó la Javi, ¿sí? No, te lo paso a ti, no, dile que no estoy. Y asíamos rotando para no conversar con ella. Porque en realidad en algún momento como que aburría. Ese tipo de situación como que se hacía un poco tedioso cierta situación. Y es un poco lo que nosotros conversamos en cuarto medio sobre uno de los errores que tiene nuestra visión de la vida actualmente es que nosotros pensamos que no vamos a morir y que los familiares no van a morir nunca, o los queridos no van a morir nunca. Entonces, de verdad, si yo pudiese cambiar algo, claramente cambiaría nuevamente la posibilidad de poder conversar. ¿Sí? Poder conversar con ella, tomar el teléfono. Nosotros en ningún momento obviamente la dejamos de lado. Pero sí creo, y de esa manera nuestra relación entre nosotros como grupo de amigos cambió profundamente. ¿Sí? Aprendimos a decirnos te quiero. Aprendimos a darnos cariño. Aprendimos a relacionarnos desde un lugar que por lo menos para los chicos es súper importante, que es el lugar del cariño. Existen diversas formas de relacionarse.
lo que se llaman los apegos, hoy está muy de moda. Y el apego más común es lo que se conoce como el apego evitativo, que es un poco lo que tengo yo. ¿Qué significa? Evito el apego. Cada vez que voy a relacionarme con alguien, lo mantengo, pero a distancia. Que es un apego que claramente carece de un montón de elementos producto de la infancia. Y nosotros aprendimos que en realidad, a partir de ahí, nos queríamos un montón. Y nos valoramos un montón. Y a partir de ahí aprendimos a que cada vez que nosotros hablamos, nos decimos te quiero y nos despedimos como corresponde. ¿Por qué? Porque nunca llegamos a saber realmente si, como le ocurrió a ella, no iba a estar. Es más, el mejor amigo y ex pololo de ella, cuando se enteró de esto, estaba terminando una prueba de la universidad, ella era menor que nosotros, y le llamaron después de dar el examen, y de verdad, corrió por lo menos unos 15 minutos por Santiago intentando llegar al hospital para poder despedirse de ella, antes que la enviaran a Santiago. Desafortunadamente, no alcanzó. Pero de todas maneras nosotros después conversamos y es curioso un poco el tema de la entereza, un poco de la madurez que hay que tener ante el momento de enfrentar la muerte, porque nosotros estábamos destruidos por un montón. ¿Sí? Mientras que la mamá de mi mejor amiga, o de una de mis mejores amigas, era ella quien a nosotros nos levantaba cuando debiese ser lo contrario. Nosotros debíamos levantarla a ella, pero ella seguramente entendía que con el dolor de nosotros, la vida de ella había cobrado un poco de sentido. ¿Sí? Es decir, nosotros seguimos valorando su misión, seguimos hablando de ella, seguimos manteniéndola presente, y de esa manera nosotros creemos que la mamá de alguna u otra manera tiene un acercamiento sobre ella. Nosotros jugamos, ¿sí? Cada 24 de agosto, que es su cumpleaños, a cómo sería ella en el futuro. Ya no está. Pero aún así, un error que cometemos es alejarnos sobre la dinámica de la muerte. Primera relación con la muerte. Segunda relación con la muerte. Yo estaba, como por estas fechas, precisamente, pero yo no recuerdo bien, soy súper malo para las fechas, y mi papá me dice, ¿sabes qué? Quiero conversar contigo antes que salga a carretera. Perfecto, conversemos. Nos sentamos de igual a igual a conversar sobre la vida y me dice un par de cosas bien importantes y bien significativas. Y dentro de las cosas que me dice es, yo espero por lo menos vivir 15 años más. Al día siguiente falleció. ¿Sí? Pero yo siento que él tenía de alguna manera la idea, la noción de que la muerte se había acercado. Porque nunca en la vida me había sentado a conversar de igual a igual sobre la idea de, ¿sabes qué? Esto es lo que yo necesito que tú entiendas antes que yo me muera. Que es un poco la lógica que estamos haciendo hoy. Estamos suponiendo que yo el día de mañana no voy a morir o que no voy a estar, que es lo mismo. ¿Sí? Porque la muerte básicamente es una idea de poder desaparecer o dejar de relacionarse con alguien. Y dentro de las cosas que él me inculcó, tenía que ver con la idea de aprender a valorar a la familia. Y es un segundo elemento muy importante. ¿Por qué? Porque claro, en aprender a querer yo aprendí a valorar a mis amigos, a mi amistad, que para un adolescente como ustedes es fundamental. Pero muchas veces prefería estar con mis amigos por sobre mi familia, considerando también que quizás ellos siempre iban a estar ahí, cuando en la realidad fue lo contrario. Entonces, segunda lección. Aprender a convivir en familia. Después la tercera, la cuarta relación con la muerte, que nivel ya se vuelve un poco más cercana. La muerte, como que uno aprende a lidiar con ella. Por lo demás se dice que cuando una persona muere nunca fallece sola. Siempre se lleva a alguien más. Un dicho de los abuelos, pero usualmente tiene bastante razón. Con ello yo aprendí que en general uno tiene que hacerse cargo de ciertas cosas y aprender a responsabilizarse de un montón de elementos. Luego, habiendo hablado sobre la dinámica de si voy a morir mañana, ¿qué es lo que quiero entregar a ustedes? ¿Cuál es mi mensaje para ustedes en general? ¿Cuál es mi reflexión final? Y creo que llegué a una conclusión súper clara sobre que en realidad ustedes ya la conocen, pero de todas maneras está mal decirlo. El sistema
educativo no sirve. No sirve por montones porque de alguna u otra manera existe un autor que a mí me gusta mucho que se llama Gabriel Salazar, que es un historiador, premio Nobel de Historia, y creo que eso lo comenté un par de veces y hablaba sobre la dinámica de qué es lo que le falta a la educación. Y es lo tercero que vamos a conversar. Y él señalaba, a la educación le falta calle, que me parecía un concepto súper brillante dentro de él. El tipo era, si ustedes lo buscan en internet, el tipo tiene 50 millones de charlas haciendo lo que estoy haciendo yo ahora. Y me pareció muy razonable cuál era su análisis sobre por qué el sistema educacional no funcionaba, al entender que al sistema le falta calle. Vamos a explicar eso. Vamos a dejar en azul. Al sistema le falta calle. Cuando uno se refiere a que al sistema le falta calle, básicamente hablaba de cuáles son las problemáticas que tiene el adolescente hoy en día y cómo el colegio decide abordar estas problemáticas. Y en ese sentido, cuando hablamos, y lo que voy a hablar a continuación, no solamente trata sobre una crítica hacia lo que es el colegio, nuestra institución educativa, sino que una crítica a lo que son los colegios en general. ¿Por qué? García Márquez decía en un libro que si uno hablaba de su propia aldea, uno de alguna manera hablaba sobre la universalidad, porque los problemas de uno usualmente tendrían a ser los problemas de todos. Y en este caso yo concuerdo con su análisis cuando habla sobre que al sistema le falta calle. ¿Calle en qué sentido? Calle en la idea de que, por ejemplo, suceden cosas y el colegio no es capaz de abordar ese tipo de cosas. Convengamos que bien, a mí me genera ahí una contradicción, pero de todas maneras me parece interesante. Profesor, me pasó tal cosa, no me importa. Necesito que igual tú me entregues todo lo que tienes que entregarme. Aunque se le haya pasado determinadas cosas. ¿Cuál es el problema de eso? Que abre una puerta a un montón de elementos que tienen que ver con quizás irresponsabilidades, quizás flojera, quizás inatenciones, pero eso también es resultado de un desgano que existe por el colegio. Pregunta simple. ¿A quién le gusta venir al colegio a estudiar? Página. Muchas gracias. Gracias. Creo que, por ejemplo, cómo el sistema aborda este tipo de problemáticas. Y para eso, y considerando que van a estar los séptimos básicos, yo analizo mi situación en el colegio cuando era estudiante y digo, yo les puedo aportar un dedo de mi mano que el séptimo básico era peor que todos ustedes juntos en cuanto a mi comportamiento. Y a partir de ahí uno pensaba, siendo profesor, el colegio se tiene que hacer cargo de los problemas de uno, el colegio tiene que volver a abordar la situación que yo estoy viviendo, o en realidad simplemente es una institución que no debiese, ¿por qué? Que es una pregunta que yo honestamente no tengo resuelta. De manera sencilla. Cuando yo iba en séptimo básico, yo repetí de 11 asignaturas que cursaba, reprobé 9. ¿Sí? Solamente salvé educación física e historia. Y arte plástica después porque mi profesora me llamó, me tenía mucha estima y me dijo ahí que de nada en la prueba, básicamente me la hizo ella. Y uno se pregunta ahí, ¿cómo se rescata un niño que en séptimo básico de ustedes se encuentra sin rumbo, se encuentra perdido, así girando en la nada misma, que quizás le pasa o quizás le puede pasar a algún otro compañero? Y en realidad es bastante difícil porque en séptimo básico uno no tiene la capacidad de poder hacerlo. Y es ahí cuando uno dice, ¿cómo se rescata un compañero? Y hago la pregunta, ¿cómo rescatamos un compañero que está perdido?
sacar a una persona en ese círculo sería acercarse, ser comprensivo y ser una escucha para esa persona y así poder comprender el porqué de su situación y de alguna manera ayudarle a encontrar un foco distinto. Ya, me parece bien presentándole una posibilidad de hacerlo. Dígame, Javi. Yo creo que otra forma puede ser incentivándolo con situaciones de la edad. O sea, por ejemplo, si es que hablamos en el colegio, debe haber todos nos llama la atención más una asignatura. Entonces, quizá abordando más algo que le llama la atención. ¿Ya? ¿Cata? Tal vez a la persona que está metida en algo que no puede salir, no siempre va a escuchar a la primera, así que yo le intentaría hacer ver de la forma de la situación real, por más que tal vez duela la realidad, ayudarla en eso más que intentar cambiar su forma de pensar. Me gusta la idea de la constancia en ese sentido de lo que dice la Cata. ¿Sí? Yo básicamente, para ser honesto, no entré a la pedagogía, ¿sí? Y espero terminar mi pedagogía sin esa finalidad, pero yo no estoy acá para rescatar gente. ¿Sí? Si obviamente la puedo hacer, lo hago, porque considero que el rescate no se hace desde la educación, sino que se hace desde todos lados, pero aún así yo cuento mi experiencia, que básicamente lo que estamos haciendo hoy en día. ¿Cómo me rescaté? ¿Cómo me rescataron a mí? Siendo un alumno que cuando pasé sexto básico y lo pasé así muy justo, recuerdo que mi profesor en el último examen me dijo: no se eleven porque el próximo año te vas a quedar repitiendo igual. ¿Sí? Y claramente tenía razón, me quedé repitiendo igual. Pero siempre me hice la pregunta: ¿por qué de todas las asignaturas, sacando obviamente educación física, de todas las asignaturas que tenía reprobada, en historia tenía promedio 6.8? ¿Qué había de distinto en esa situación? Y creo que ahí tiene que ver con el tema del rescate, creo yo. Cuando una persona está perdida, la que una persona necesita en primera instancia es mantenerse ahí. Y la segunda es generar confianza. Es decir, yo necesito que alguien confíe en mí. Porque hay gente que no confía en uno y eso es feo. En realidad, gran parte de mi enseñanza media, escolar, terminó siendo un demostrarle al resto de los profesores que estaban equivocados. Pero yo ahora como profesor le digo que no estaba tan equivocado. O sea, cuando un profesor me dice que es pésimo estudiante, tenía toda la razón del mundo. Lo era. ¿Sí? Cuando era súper desordenado, lo era. ¿Sí? Que debería haberme salido del colegio, quizá. Pero aún así ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Yo siendo el peor estudiante de todo el ciclo y sin que nadie me quisiera recibir, una profesora dijo: mándelo a mi curso, ¿sí? Cuando repito. Y curiosamente ese curso era el mejor curso del colegio. El mejor curso del colegio. Es decir, piensen que, no sé, habían hecho 7 aniversarios y ellos habían ganado 6. De verdad. Ganaron cuando estaban en primero básico, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, quinto básico, sexto básico. Ganaron todos los años. Pero aún así, al momento de yo ingresar a ese colegio, o sea, a ese curso, seguía con el estigma que les va a pasar a muchos sobre ser el alumno repetente, el alumno desordenado, el alumno que no te brinda la posibilidad de cambiar. Y es feo, ¿por qué? Porque lo primero que hacen los apoderados, cuando yo ingreso a séptimo básico, el nuevo séptimo básico que repetir, es: no se junten con él. ¿Sí? Le dicen a sus chicos: no se junten conmigo, porque claramente era un mal elemento. ¿Lo era? Sí, lo era, claramente lo era. Pero afortunadamente, un grupo de personas, desafiando un poco la dinámica de sus papás, que en general quizás tampoco estaban como tan empeñados como otros, es decir, aquello, decidieron incorporarme al curso
y brindarme algo que no había tenido, que era confianza. Y me demostraron que en realidad sí tenía ciertas capacidades que yo mismo no podía ver. Y eso permitió de alguna otra manera en primera instancia que yo me tranquilizase. ¿Sí? Me sentía confiado de las capacidades, sentía que en realidad sí valía un poco más de lo que el mundo decía sobre mí. Junto con todo esto, uno no repite simplemente porque es flojo, al menos, sino porque lidia con un montón de problemas, ¿sí? Entre aquellos. Pero en mi caso familiar, con que yo no desertara del colegio para mi familia era suficiente. Aún así la repitencia, ¿sabes? ¡Oh, qué terrible! Repitió. Repetir antes, chiquillo, era feo. ¿Sí? Repetir antes era un estigma social con un prejuicio gigante, donde las personas, por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá no decía que yo había repetido, porque el resto de la sociedad como que a uno lo juzgaba. Básicamente era como cargar una cruz. Hoy por hoy repetir no es tan feo, no es tan malo, en lo absoluto. Pero antes sí, antes era feo, antes piensan que antes de hacerse un piercing ya era sinónimo de ser algo malo. Imagínense la persona que había repetido. Era feo, era malo. Entonces, ¿qué es lo que yo de alguna otra manera puedo yo entregar o me gustaría que ustedes pudiesen entender? Y es que yo un poco un cliché, pero es necesario decirlo. No saben las batallas que están peleando el resto. ¿Sí? No las saben. Y hay veces que hay que tener un poco más de empatía porque hay gente que está peleando batallas más difíciles que las de uno. Yo particularmente en ese entonces estaba peleando unas batallas súper difíciles y afortunadamente tuve un grupo de amigos que me permitió tener esa confianza. Pero tuve un grupo de amigos. ¿Sí? Y hay gente que no lo tiene. Estando en el colegio es complejo, porque es una jungla de arrastre permanente en cuanto a ciertos elementos que el sistema nos decide no hacerse cargo. La invitación es para los alumnos de cuarto medio que cuando salgan se desliguen de lo que son. Es una oportunidad absolutamente nueva de transformarse en algo que no son y que quieren ser. Y nadie nos va a juzgar porque en la universidad en realidad nadie nos juzga. En la universidad a usted no le importa a nadie. Y es bueno. Es bueno porque en ese no importarle a nadie seguramente le va a importar a alguien. Pero es un mínimo. Y con ese mínimo uno aprende que es suficiente. Uno no necesita el cariño de todos. Uno necesita el cariño de algunos. Y para poder entregar o poder recepcionar el cariño de algunos, uno necesita entregar también ese cariño. Permitirse ese cariño. Y en general el apego evitativo hace que uno no lo permita. Es como que uno no se merece ciertas cosas. ¿Sí? Uno no se merece ciertos elementos. Y yo particularmente me crié en esa dinámica. Que a la vez me permitió generar cierta confianza, ciertos elementos que vienen como a formar parte de mi quehacer y que en general no me olvido de ninguna de estos, ¿sí? Elementos. Me gustaría poder ponerle más calle al sistema, me encantaría. Pero creo que el mismo sistema está diseñado para que no exista más calle, para que no exista esa bajada a la realidad que realmente necesita el sistema. No solamente desde lo curricular, sino desde lo emocional. Escuchaba el otro día una charla que hablaba sobre cómo aprender a educar correctamente. Y lo primero que dice el tipo es, para educar hay que conmover, punto uno. A partir de la idea de conmover, se crea todo el proceso de aprendizaje posterior. Si yo no soy capaz de conmover a un estudiante, es muy difícil que ese estudiante tenga la capacidad de recepcionar un poco toda la información. Y en esa misma dinámica yo me pregunto y digo a veces, ¿cómo poder hacer para incorporar la calle, para incorporar las problemáticas, para incorporar toda la realidad a esto, por ejemplo, este tipo de instituciones? ¿Cómo se baja esa información para que realmente esta información o este colegio sea útil? Porque en realidad el colegio de alguna otra manera tiende a ser súper inútil, como gran parte de las cosas que hacemos. Y no necesariamente tiene que ver como algo malo, pero en este caso sí. La inutilidad del tiempo que nosotros estamos acá para sacar un beneficio muy mínimo, me parece a mí que no es correcto. El fracaso del sistema educativo, hablaban algunos, el fracaso de la jornada escolar completa.
Están todo el día acá. A las 3:20 de la tarde, muerta calor, vienen a escuchar una charla, ¿sí? Que seguramente ni siquiera querían escuchar, ¿sí? Pero están acá, por algo. Y es ahí cuando yo me pregunto, ¿cuántas calles realmente tienen ustedes? ¿Sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta aproximarse a la calle sin entender que las calles en realidad no están buenas, no están amigables. ¿Sí? Esta idea de jugar a ser un callejero no es lo más cercano realmente a la realidad de la calle. La realidad de la calle, para mí, es una realidad que requiere necesariamente superación. Que ahí viene a ver con el cierre de la idea, es decir, la superación de los individuos mediante dinámicas de cariño, para mí es lo más importante. Y eso lo he entregado el mensaje 50 millones de veces en relación a qué es lo que ustedes necesitan o cuál es el proceso más importante que se van a encontrar. Y tiene que ver básicamente con entender que el colegio es una parte mínima de lo que es su vida. Y es una parte mínima de lo que es mi vida, que muchas veces tiende a absorber. Y este es el ejercicio que yo les dije a los 4, pero ustedes también, séptimo y tercero medio, también pueden hacerlo. Pregúntenle a sus papás cuál es su hobby. ¿O cuántos de sus papás realizan un hobby? ¿Cuáles son las acciones que hacen aparte de tener que estar trabajando? Y si en realidad no hacen ninguna, ahí hay un problema. Un problema por un montón de elementos. Primero, porque se están quemando, que es el concepto. Segundo, porque ustedes se están quemando por ustedes. ¿Sí? Básicamente, que es la segunda idea. Y es ahí donde, ¿qué soy yo? ¿Qué necesito aprender? ¿O qué tal? Si tengo realmente la necesidad de tener una respuesta. ¿Sí? Vayan de uno al baño, no de dos. Pregunta. ¿Qué es lo que esperan de mí los adultos? Mis papás, mamá, tío, tía, con quien vivo. La escucho. Ser exitoso en la vida. Ya, vamos a hacer un poco de filosofía. ¿Qué sería el éxito en la vida? ¿Cómo yo soy exitoso en la vida? Cata. Que